Vas a flipar con esta historia. Porque tenemos a una de las conductoras más famosas de México, una mujer que lleva más de 20 años siendo el rostro del programa Hoy en Televisa, una figura que ha sobrevivido escándalos, divorcios, polémicas y cambios de era en la televisión mexicana. Y en cuestión de semanas, un procedimiento estético que debía durar 1 hora se convirtió en el tema más comentado del entretenimiento nacional. Pero lo que nadie te está contando es la parte que ocurrió esta mañana. Porque hoy, 28 de abril de 2026, el periodista Alex Caffi publicó algo que encendió todas las alarmas, que dentro de las juntas de producción del programa Hoy, la propia jefa de Galilea Montijo ya no la llama por su nombre. La llaman Galifea. Eso es lo que hay encima de la mesa hoy. Y en este video te voy a contar todo. Desde el principio, con contexto, con los datos que la mayoría pasó por alto, y con la pregunta que nadie en los medios mexicanos se está atreviendo a hacer de frente. Bienvenidos a la otra versión MX. Galilea Montijo no necesita presentación, pero vale la pena recordar por qué su caso importa tanto más allá del chisme superficial. Hablamos de una mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, que lleva más de 2 décadas siendo una de las caras más reconocibles de la televisión mexicana. Conductora del programa Hoy, una de las producciones matutinas más longevas y vistas de Televisa. Figura de la Casa de los Famosos México. Modelo, actriz, empresaria. Una carrera construida ladrillo a ladrillo durante más de 20 años en un medio que no perdona los errores y que tiene una relación complicada, por decirlo suavemente, con el paso del tiempo en las mujeres. Eso es importante entenderlo antes de juzgar cualquier cosa. Galilea Montijo no vive en el mismo mundo que el resto de los mortales cuando se trata de su imagen. Vive bajo cámaras de alta definición, bajo la lupa de millones de espectadores, bajo la presión implícita de una industria que durante décadas ha medido el valor de sus conductoras en función de cómo se ven. Ese contexto no justifica nada ni condena nada. Pero sin ese contexto, la historia que estamos a punto de contar pierde la mitad de su profundidad. Todo comenzó a principios de marzo de 2026. Galilea reapareció en el foro del programa Hoy con el rostro visiblemente distinto. No fue un cambio sutil que solo notaran los más atentos. Fue un cambio que los televidentes detectaron de inmediato, que se viralizó en cuestión de horas y que convirtió su nombre en tendencia nacional antes de que ella misma hubiera dicho una sola palabra al respecto. Las teorías empezaron a circular con la velocidad que solo tienen las redes sociales en México. Que si cirugía mayor. Que si Botox mal aplicado. Que si lifting facial. Que si algo había salido terriblemente mal. Las fotos que circularon en X mostraban a una Galilea Montijo que muchos describieron como irreconocible, con el rostro inflamado, con una asimetría visible entre los dos lados de la cara, con una expresión que no terminaba de encajar con la Galilea de siempre. La producción del programa Hoy reaccionó de una forma que no pasó desapercibida para quienes saben leer entre líneas televisivos. Las tomas de cámaras cercanas a Galilea desaparecieron. Los planos se abrieron. Los encuadres cambiaron. Y esa decisión de producción, lejos de calmar la conversación, la alimentó todavía más, porque cuando la televisión intenta esconder algo, el público lo detecta antes de que terminen los créditos. Ante la presión que ya era imposible ignorar, Galilea Montijo decidió hablar. Y lo hizo de frente, en el propio programa Hoy, el 20 de marzo de 2026. Su explicación fue directa: se había sometido a un procedimiento estético no quirúrgico para corregir una de sus cejas. No una cirugía mayor. No un lifting. Solo un arreglito en la ceja, como ella misma lo describió. El problema fue que ese procedimiento le generó una reacción inflamatoria que apareció precisamente el día que tenía que grabar, en el peor momento posible, frente a las cámaras de todo México. Sus palabras exactas fueron algo así como que le habían levantado la cejita y que lo que le pasó fue una reacción que le dio, pero que eso podía pasarle a cualquiera. También desmintió las fotos que circularon en redes sociales, asegurando que nunca estuvo tan mal como mostraban esas imágenes y pidiendo que no fueran gachos con ella. Y ahí terminó la primera parte de la historia. O al menos eso parecía. Porque Galilea había hablado. Había dado una explicación razonable. Había mostrado el rostro sin filtros en Instagram junto a su pareja, el modelo español Isaac Moreno. Y aunque la inflamación seguía siendo visible, todo apuntaba a que la polémica iba a bajar de temperatura con el tiempo. Pero no bajó.
Y la razón por la que no bajó es lo que convierte este caso en algo mucho más interesante que un simple escándalo de cirugía estética. Semanas después de que Galilea diera su explicación, volvió a aparecer en la promoción del programa Hoy Soy el Chef y algo en su rostro seguía sin cuadrar para el ojo público. Pero esta vez no era solo la inflamación. Era el ojo. La periodista e influencer de espectáculos conocida como Chamonix publicó un video en sus redes donde señalaba algo específico. En las imágenes de la promoción, el ojo de Galilea lucía diferente. No simplemente inflamado. Diferente en su movimiento, en su apertura, en su simetría respecto al otro ojo. Y Chamonix fue más lejos, aseguró tener información de que Galilea no solo se había arreglado la ceja, que se había estirado la cara. Y como evidencia señaló algo que, si lo habías visto en las imágenes, era difícil de ignorar, un aparente parche detrás de la oreja de Galilea, en el mismo lado donde se notaba el cambio en el ojo. Para quien no lo sabe, un parche detrás de la oreja es una de las señales más conocidas que los especialistas en procedimientos estéticos asocian con ciertos tipos de intervenciones faciales. No es una prueba definitiva de nada. Pero en el contexto de todo lo que ya estaba sobre la mesa, ese detalle fue suficiente para que la conversación volviera a encenderse con más fuerza que antes. Galilea respondió a su manera, subió un video a Instagram mostrando su rostro de cerca, junto a su hijo, sin decir nada sobre la polémica. Sin confirmar ni desmentir. Solo mostrando la cara. Una estrategia de comunicación que sus seguidores interpretaron como una respuesta silenciosa a los críticos, pero que no cerró ninguna de las preguntas que estaban abiertas. Y entonces llegó esta mañana. Hoy, 28 de abril, Alex Cafié, uno de los periodistas de espectáculos más conocidos y polémicos de México, publicó en su columna algo que nadie esperaba. Dijo que el rostro de Galilea Montijo estaba tan afectado que en las propias juntas de producción del programa Hoy, su jefa se refería a ella con un apodo. No con su nombre. Con un apodo derivado de su nombre que hacía referencia directa al cambio en su cara. Galifea. Una sola palabra. 7 letras. Y el impacto fue inmediato. El nombre de Galilea Montijo volvió a dispararse en tendencias. Los medios de espectáculos retomaron el caso que parecía estar enfriándose. Y la pregunta que llevaba semanas flotando en el ambiente tomó una nueva dimensión. Si esto es lo que se dice puertas adentro de Televisa, ¿qué tan grave es realmente la situación? Cafié también señaló algo que vale la pena subrayar porque cambia el ángulo de la historia. No estamos hablando solo de lo que opina el público en redes sociales. Estamos hablando, según su versión, de conversaciones dentro del propio espacio de trabajo de Galilea. De su equipo. De las personas que la ven todos los días frente a frente. Ahora bien, Cafié es Cafié. Es un periodista conocido por sus declaraciones fuertes, por no guardarse nada, y por moverse en un terreno donde la frontera entre la información verificada y la interpretación personal a veces no está del todo clara. Eso también forma parte del análisis. Una columna no es una grabación. Un rumor de producción no es una declaración oficial. Y Galilea Montijo, por el momento, no ha respondido a esta nueva ola. Pero lo que sí es innegable es que esa columna existe, que está circulando hoy en todos los medios de entretenimiento de México y que el nivel de conversación alrededor de este caso no está bajando. Está subiendo. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Porque si nos quedamos solo en el nivel del chisme, nos perdemos lo más importante. Lo que el caso de Galilea Montijo está poniendo sobre la mesa, de una manera que pocas veces se discute abiertamente en México, es la presión brutal que existe sobre las mujeres en la televisión nacional cuando se trata de su imagen física. Galilea tiene 52 años. Lleva más de 20 años en pantalla. Ha construido una carrera que muy pocas personas en el mundo del entretenimiento mexicano han podido sostener durante tanto tiempo. Y sin embargo, el momento en que su cara muestra algún cambio, el momento en que un procedimiento estético le genera una reacción temporal, el escrutinio que recibe es de una intensidad que resulta difícil de justificar solo como interés genuino del público. Nadie pregunta lo mismo de los conductores hombres que llevan décadas en pantalla. Nadie construye tendencias nacionales cuando un presentador aparece con el rostro diferente. Nadie pone apodos internos en las juntas de producción cuando es un hombre el que decide hacerse un arreglito. Eso no significa que Galilea sea una víctima en el sentido más simple de la palabra.
Ella misma eligió hablar del tema, eligió mostrar su cara en redes, eligió continuar en pantalla. Tiene agencia sobre su propia narrativa. Pero el ecosistema en el que toma esas decisiones, la industria que la rodea, el público que la observa, los medios que la cubren, ese ecosistema tiene reglas muy específicas para las mujeres. Y este caso las está iluminando con una claridad inusual. La pregunta no es si Galilea se operó o no se operó. La pregunta más honesta es por qué esa pregunta importa tanto. ¿Por qué el rostro de una mujer de 52 años que lleva 2 décadas en televisión se convierte en tema de conversación nacional cuando cambia? ¿Y por qué una industria que vive de su imagen puede llegar a ponerle un apodo a sus propias figuras cuando esa imagen no cumple con las expectativas? Esas son las preguntas que nadie en los medios mexicanos está formulando hoy. ¿Por qué es más fácil hablar del parche detrás de la oreja que hablar del sistema que hace que ese parche sea necesario? El caso de Galilea Montijo no ha terminado. Su rostro sigue siendo tema de conversación. Alex Caffi acaba de añadir gasolina esta mañana. Y Galilea, por el momento, sigue sin responder a la última ola de comentarios. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Una conductora confirmó haberse hecho un procedimiento estético menor que le generó una reacción inesperada. Esa reacción se viralizó y desató semanas de especulación. Aparecieron nuevos videos señalando cambios adicionales. Y hoy, un periodista de espectáculos asegura que dentro de su propio lugar de trabajo ya la llaman con un apodo que hace referencia directa a esos cambios. Eso es lo que hay. No más, no menos. El proceso legal, si es que existe alguno relacionado, no es público. Las declaraciones de Galilea están disponibles para quien quiera verlas. Y el debate sobre si lo que le pasó fue una reacción temporal o algo más profundo sigue abierto, porque ella misma no lo ha cerrado del todo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Galilea está siendo juzgada de forma desproporcionada por decisiones que son completamente personales? ¿O consideras que cuando eres figura pública y vives de tu imagen, ese nivel de escrutinio es parte del trato? Déjamelo en los comentarios. Porque en la otra versión MX no te damos la versión oficial. Te damos la que te faltaba. Si este video te aportó algo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente.